Bienvenido a un nuevo video de El Rincón Estoico. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de esta maravillosa familia estoica y activa la campana para no perderte ningún video. Quédate hasta el final de este video para aprender todo el conocimiento estoico que te cambiará la vida y te mostrará los secretos de la filosofía de los sabios del pasado. No olvides dejarnos tu historia en los comentarios, además de comentar un soy estoico para reclamar toda la sabiduría de este video. Ahora sí, sigamos con el video. Imagina vivir con una tranquilidad inquebrantable, donde nada ni nadie tenga la capacidad de perturbarte, donde las críticas, las ofensas y los problemas dejen de arrebatarte la calma. Suena imposible, ¿verdad? Sin embargo, los estoicos lo consiguieron. Mientras el mundo reaccionaba con furia y desesperación, ellos mantenían la serenidad. No porque no experimentaran emociones, sino porque habían aprendido a dominarlas. Hoy voy a revelarte cómo puedes lograr lo mismo. Si aplicas estas enseñanzas, jamás volverás a enfurecerte ni a irritarte con nadie. No porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado. Antes de comenzar, ve a los comentarios y escribe: hoy empieza mi mejor versión, soy estoico. Con esto, te comprometes a tomar el control de tu mente y vivir con disciplina. Escríbelo ahora y empecemos. Número 1. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más dañinas que el ser humano puede experimentar. No solo perjudica a quienes nos rodean, sino que también nos consume internamente, debilitando nuestra mente y llevándonos a tomar decisiones de las que, tarde o temprano, nos arrepentiremos. Los estoicos la consideraban una de las mayores amenazas para la virtud, ya que, cuando la ira toma el mando, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. No es un signo de fortaleza, sino de debilidad, una prueba de que hemos perdido el control sobre nosotros mismos. La ira se asemeja a un fuego descontrolado. Comienza con una chispa, tal vez una palabra malinterpretada, una acción que consideramos injusta o un obstáculo inesperado. Si le damos oxígeno con pensamientos obsesivos, crece rápidamente hasta convertirse en una llamarada que arrasa nuestra claridad mental, nuestras relaciones y nuestro bienestar. Marco Aurelio advertía que la mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. Si aprendemos a reconocer sus primeros signos, podemos extinguirla antes de que nos consuma por completo. Las consecuencias de la ira son devastadoras. No solo provoca conflictos innecesarios, sino que también afecta nuestra salud. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían: la ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares. No es solo una emoción momentánea, es un veneno que, si se permite crecer, destruye tanto el cuerpo como la mente. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Si alguien nos insulta, no es el insulto lo que nos daña, sino la importancia que le damos. Aprender a controlar nuestra percepción es el primer paso para dominar la ira. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones se vuelven irracionales. En el momento, parece justificable gritar, insultar o incluso golpear algo. Pero cuando la tormenta pasa, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado la situación. Un arrebato de ira puede destruir relaciones que tomaron años en construirse. Un comentario impulsivo puede dejar heridas que nunca sanan por completo. Séneca decía que la ira es como un delirio momentáneo, un estado en el que dejamos de ser dueños de nuestras palabras y acciones. Si nos observamos con atención, veremos que la mayoría de nuestras reacciones de ira son desproporcionadas y carentes de lógica. Imagina una discusión con un ser querido. En el calor del momento, las palabras duras parecen necesarias, pero una vez que todo se calma, nos damos cuenta de que podríamos haber manejado la situación con más sabiduría. La mayoría de los problemas pueden resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira ciega nuestra capacidad de razonar. En lugar de buscar soluciones, buscamos venganza, y con ello solo alimentamos un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos nos enseñan que la mejor manera de combatir la ira es mediante la autodisciplina y la reflexión.
Marco Aurelio recomendaba recordar que la vida es corta y que la mayoría de los problemas que nos enfurecen son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Séneca sugería practicar la paciencia y la indiferencia ante las provocaciones. La verdadera fortaleza no está en responder con violencia, sino en mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece querer sacarnos de control. La ira es un enemigo interno, una bestia que, si no se domestica, puede consumirnos. Pero la buena noticia es que podemos entrenarnos para no dejarnos arrastrar por ella. La próxima vez que sientas que la ira está surgiendo, detente. Pregúntate si realmente vale la pena. Recuerda que nada externo tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. La paz no se encuentra en la ausencia de provocaciones, sino en la capacidad de enfrentarlas con ecuanimidad y control. Número 2. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Las emociones negativas no nacen de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera y no ocurrió. La frustración, la ira, la tristeza, el resentimiento, todos estos sentimientos tienen una raíz común, la diferencia entre la realidad y nuestras expectativas. Cuando creemos que el mundo debe comportarse de cierta manera y no lo hace, sentimos que nos han fallado. Pero en realidad, la falla está en nosotros, en la imagen distorsionada que creamos en nuestra mente. Nos aferramos a una ilusión, y cuando la realidad la destruye, en lugar de adaptarnos, reaccionamos con sufrimiento. Nos enojamos porque las personas no actúan como queremos, porque los resultados no son los que esperábamos, porque la vida no sigue el guión que escribimos en nuestra mente. Creemos que merecemos ciertos tratos, ciertos éxitos, ciertos caminos despejados, pero el mundo no sigue nuestras reglas. La frustración no viene del evento en sí, sino del choque entre lo que deseábamos y lo que realmente ocurrió. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, porque lo que más nos duele no es lo que sucede, sino nuestra interpretación de ello. Si aprendiéramos a aceptar los eventos sin resistencia, podríamos evitar gran parte del dolor innecesario. Imagina a alguien que cree que su pareja nunca lo va a engañar porque así debería ser. Ha construido una expectativa basada en su propia visión de lo correcto. Pero si la traición ocurre, la ira no surge del acto en sí, sino del contraste con la imagen idealizada que había creado. En lugar de aceptar la realidad como es, lucha contra ella en su mente, y ese conflicto interno se convierte en sufrimiento. Otro ejemplo es la persona que espera que sus amigos siempre estén para él, que el tráfico sea fluido, que su jefe valore su esfuerzo. Pero cuando algo de esto no sucede, siente decepción y enojo porque asumió que el mundo debía seguir sus reglas. Los estoicos nos enseñan que la clave para la paz interior es eliminar las expectativas irreales. No se trata de resignación, sino de comprender que el mundo no nos debe nada. No podemos controlar el comportamiento de los demás ni los eventos externos, solo nuestra reacción ante ellos. Epicteto decía que debemos aceptar lo que ocurre como si lo hubiéramos elegido, porque resistirse solo genera sufrimiento. Si dejamos de esperar que la gente nos trate de cierta forma, si aceptamos que pueden fallarnos, que la vida no sigue un orden predecible, eliminamos gran parte del estrés y la frustración. Aceptar la realidad tal como es no significa que no debamos tener metas o deseos, pero sí implica que debemos estar preparados para cualquier resultado. Podemos esforzarnos por lograr algo, pero sin aferrarnos a la idea de que debe suceder exactamente como queremos. De lo contrario, el fracaso nos destruirá. La decepción no viene de la vida, sino de nuestra resistencia a aceptar sus giros inesperados. Un estoico entiende que todo cambia, que nada está garantizado, y por eso no permite que sus emociones sean dictadas por lo externo. Si eliminamos las expectativas rígidas, dejamos de exigir que el mundo se adapte a nuestras creencias. En lugar de frustrarnos cuando algo no sale bien, nos preguntamos qué podemos aprender. En lugar de sentirnos traicionados, entendemos que las personas actúan según su propia naturaleza, no la que imaginamos para ellas. La paz se encuentra en la flexibilidad, en la capacidad de aceptar lo que venga sin resistencia. La felicidad no está en hacer que todo encaje en nuestras expectativas, sino en aprender a fluir con la realidad sin que ésta nos arrebate la tranquilidad. Número 3.
La ira es un reflejo del ego. La ira no es más que un reflejo del ego herido. Cuando sentimos que alguien nos falta al respeto, nos trata de manera injusta o no reconoce nuestro valor, reaccionamos con enojo porque nuestro sentido de identidad se siente amenazado. Creemos que merecemos un trato diferente, que los demás deben vernos como nosotros nos vemos, y cuando eso no sucede, sentimos que han violado algo sagrado en nosotros. Pero la verdad es que la ira no surge de lo que los demás hacen, sino de nuestra interpretación de sus acciones. Es nuestro ego el que exige reconocimiento, el que se ofende, el que necesita defender su imagen. Si ese ego no estuviera tan activo, si no nos tomáramos las cosas de manera tan personal, la ira perdería su poder sobre nosotros. Cuando alguien nos habla con grosería, nuestra primera reacción es pensar que nos están atacando. Pero, ¿y si esa persona simplemente está teniendo un mal día? ¿Y si sus palabras no tienen nada que ver con nosotros, sino con su propio caos interno? La realidad es que la mayoría de las veces, las acciones de los demás no son un reflejo de nosotros, sino de ellos mismos. Sin embargo, el ego nos hace creer que todo gira en torno a nosotros. Nos decimos, me faltó al respeto, me hizo quedar mal, no me valoró. Pero, ¿qué pasaría si simplemente dejáramos de vernos como el centro de cada situación? Si entendiéramos que el comportamiento de los demás es su carga, no la nuestra, podríamos liberarnos de la ira. Marco Aurelio nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello. Si alguien nos insulta, el insulto en sí no tiene poder hasta que nosotros le damos significado. Podemos decidir ignorarlo, podemos verlo como un reflejo de la otra persona y seguir adelante sin que eso afecte nuestra paz. Pero el ego quiere pelear, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón, y en ese deseo de defender nuestra imagen, caemos en la trampa de la ira, perdiendo el control y actuando impulsivamente. Pero si el insulto de alguien no cambia quiénes somos, si su actitud no nos define, ¿por qué permitir que nos arrastre a un estado de descontrol? Un ejemplo claro es cuando estamos en el tráfico y alguien nos cierra el paso. El ego nos dice que es una falta de respeto, que debemos reaccionar, que no podemos permitir que nos traten así. Pero el otro conductor no pensó en nosotros, no planeó ofendernos. Simplemente está atrapado en su propio mundo. Sin embargo, nuestro ego convierte la situación en algo personal, y con ello, la ira se apodera de nuestra mente. Si, en lugar de reaccionar, simplemente aceptáramos el hecho sin interpretarlo como un ataque, la ira desaparecería. Lo mismo sucede en cualquier otro contexto, en el trabajo, en las relaciones, en las discusiones diarias. Nuestra reacción no es causada por los eventos en sí, sino por la historia que nos contamos sobre ellos. Los estoicos nos enseñan que la clave para controlar la ira es reconocer el papel que juega nuestro ego en ella. Si mejoramos nuestra autoestima, si dejamos de necesitar la validación de los demás, si comprendemos que nuestra valía no depende de cómo nos traten, podemos ser inmunes a las provocaciones. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Si alguien nos trata mal y nosotros respondemos con ira, estamos dejando que nos controle. Pero si mantenemos la calma, si decidimos no entrar en su juego, demostramos una verdadera fortaleza. La ira es un reflejo de un ego que aún no ha aprendido a desapegarse de la opinión ajena. Pero cuando entendemos que los demás no tienen el poder de definirnos, que sus palabras y acciones hablan más de ellos que de nosotros, nos liberamos. No se trata de permitir abusos ni de aceptar todo en silencio, sino de aprender a reaccionar con inteligencia y no desde la emoción. La paz interior no se logra controlando a los demás, sino controlando nuestra reacción ante ellos. Cuando el ego deja de ser el centro de nuestra existencia, la ira pierde su dominio sobre nosotros. Número 4. El perdón nos libera del enojo. El enojo es una carga pesada que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento porque creemos que al hacerlo castigamos a quien nos ha hecho daño. Pero en realidad, el único castigado somos nosotros. La ira consume nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y nos impide avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que abre esa celda.
No significa justificar lo que nos hicieron ni olvidar de manera ingenua, sino liberarnos de la necesidad de seguir sufriendo por algo que ya pasó. Perdonar no es un regalo para la otra persona, es un acto de amor propio, un paso esencial para recuperar nuestra tranquilidad. Cuando nos aferramos al enojo, revivimos una y otra vez el dolor. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde el pasado sigue presente, donde seguimos dándole poder a quien nos lastimó. Pero, ¿para qué cargar con esa ira? Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien nos ha hecho daño es no parecernos a él. Si alguien nos traicionó, nos ofendió o nos lastimó, seguir sintiendo rencor solo prolonga el control que esa persona tiene sobre nosotros. Perdonar, en cambio, nos devuelve el poder, nos permite soltar el peso y seguir adelante sin que el pasado nos defina. El resentimiento es una trampa del ego. Nos hace creer que si perdonamos estamos mostrando debilidad. Pero la realidad es lo opuesto. La fortaleza está en quien tiene el control sobre sus emociones, en quien decide soltar lo que le hace daño en lugar de aferrarse a ello. Séneca enseñaba que no debemos permitir que el enojo dicte nuestras acciones, porque cuando actuamos con ira, no somos dueños de nosotros mismos. Si alguien nos lastima y nosotros respondemos con rencor, le estamos dando el poder sobre nuestra paz. Pero si, en lugar de eso, elegimos perdonar, recuperamos el control de nuestra mente y de nuestro bienestar. Imagina a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. La reacción natural es el enojo, la decepción, el deseo de venganza. Pero, ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese sentimiento sin volverse una carga? El resentimiento no afecta al traidor, afecta a quien lo carga. Cada vez que se piensa en la traición, se revive el dolor. En cambio, si decide perdonar, si acepta que lo sucedido ya no puede cambiarse y que el pasado no debe definir su presente, encuentra libertad. No se trata de volver a confiar en quien nos traicionó, sino de dejar de permitir que su acción siga afectándonos. El perdón es una elección consciente. No sucede de la noche a la mañana y no siempre es fácil, pero es el camino hacia la paz interior. Epicteto nos recordaba que no tenemos control sobre lo que los demás hacen, solo sobre nuestra reacción. Si alguien nos ofende, no es la ofensa en sí la que nos hiere, sino la importancia que le damos. Al perdonar, dejamos de alimentar esa importancia. Entendemos que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia y que su comportamiento es reflejo de su mundo interno, no del nuestro. No significa permitir abusos ni tolerar injusticias, sino aprender a soltar el resentimiento que nos impide vivir en paz. Cuando perdonamos, no liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos. Dejamos de arrastrar un peso innecesario, dejamos de gastar energía en un conflicto que solo existe en nuestra mente. La verdadera venganza no está en hacer daño, sino en demostrar que el daño no nos ha cambiado, que seguimos adelante sin que el enojo nos consuma. La paz no se encuentra en esperar que los demás se arrepientan, sino en decidir que nuestra felicidad no depende de su comportamiento. Perdonar es soltar el veneno de la ira y abrazar la libertad que viene con la serenidad. Número 5. Practica la no reacción. Cuando nos sentimos provocados o atacados, la primera reacción que surge es impulsiva, cargada de emoción. Queremos responder de inmediato, queremos defendernos, queremos demostrar que tenemos razón. Pero en ese momento, nuestra mente no está operando desde la razón, sino desde el instinto, y es ahí donde cometemos errores, donde decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, donde empeoramos las situaciones en lugar de resolverlas. La práctica de la no reacción nos permite evitar esto. Nos da el control sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional que generan las reacciones impulsivas. Cuando nos tomamos un momento antes de responder, cuando resistimos el impulso de actuar de inmediato, ganamos poder sobre nosotros mismos. No se trata de ser indiferente ni de reprimir nuestras emociones, sino de entrenarnos para no ser esclavos de ellas. Marco Aurelio decía que la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien nos ofendió. Si alguien te insulta, si alguien te critica con dureza, reaccionar con enojo es caer en su juego, es permitir que tenga poder sobre ti. Pero si mantienes la calma, si eliges no responder en el momento,
Demuestras que tienes control, que tu paz no depende de la actitud de los demás. En la vida cotidiana, las oportunidades para practicar la no reacción son constantes. Un compañero de trabajo que hace un comentario hiriente, un conductor agresivo en el tráfico, un familiar que busca discutir. En cada uno de esos momentos, la decisión está en tus manos. Puedes reaccionar de inmediato y alimentar el conflicto, o puedes darte un respiro, observar la situación con distancia y responder con inteligencia. Epicteto enseñaba que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino la manera en que lo interpretamos. Si alguien te critica en una reunión y tú lo tomas como un ataque personal, te enojas y reaccionas a la defensiva. Pero si, en lugar de eso, te tomas un momento, respiras y analizas si realmente vale la pena responder, puedes actuar con calma y profesionalismo, sin permitir que la emoción controle tu comportamiento. La no reacción es una muestra de fortaleza. La mayoría de las personas actúan por impulso, esclavizadas por sus emociones. Cuando alguien los irrita, reaccionan sin pensar, dejan que el enojo tome el control. Pero el verdadero poder está en quien es capaz de resistir esa primera reacción, en quien sabe que no necesita demostrar nada, en quien elige cuándo y cómo actuar. Séneca nos recordaba que el tiempo es un gran filtro para las emociones. Lo que hoy nos parece una ofensa imperdonable, en unos días perderá importancia. Lo que ahora nos irrita profundamente, en unas horas parecerá insignificante. Por eso, no reaccionar de inmediato nos permite ganar perspectiva, nos da la oportunidad de ver la situación con claridad antes de decidir qué hacer. Practicar la no reacción no significa aceptar todo en silencio ni dejar que los demás nos pasen por encima. Significa actuar desde la razón, no desde la emoción. Si algo realmente merece una respuesta, la mejor respuesta será la que demos cuando nuestra mente esté tranquila. En lugar de responder al fuego con más fuego, respondemos con inteligencia, con ecuanimidad. No porque seamos débiles, sino porque entendemos que nuestra paz vale más que una discusión sin sentido. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que puedes elegir no hacerlo. Puedes dejar que la emoción pase, puedes observarla sin dejarte arrastrar por ella. Y cuando lo hagas, notarás algo increíble. Los conflictos disminuirán, la ansiedad se reducirá, y las personas que antes te provocaban perderán poder sobre ti. La no reacción es la puerta a la verdadera libertad, la capacidad de decidir cómo y cuándo responder sin ser esclavo de los estímulos externos. Número 6. La relación entre la baja autoestima y la ira. La ira es, en muchas ocasiones, un reflejo de nuestra inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cualquier comentario, mirada o situación que desafíe nuestra autoimagen puede irritarnos. No es la situación en sí lo que nos enfurece, sino lo que despierta en nosotros. Si alguien nos critica y eso nos enoja, el problema no está en la crítica, sino en la importancia que le damos. Si nuestra autoestima fuera fuerte, no necesitaríamos reaccionar con ira, simplemente ignoraríamos esas palabras. Sin embargo, cuando nuestra confianza es frágil, cualquier golpe sacude nuestros cimientos y respondemos con enojo como mecanismo de defensa. La inseguridad genera una percepción constante de vulnerabilidad. Sentimos que debemos proteger nuestra imagen frente a los demás, que cualquier comentario negativo es una amenaza. Nuestra mente interpreta esas situaciones como ataques personales y responde con agresividad. Pero la realidad es que nadie tiene el poder de hacernos sentir menos si no le damos permiso. Epicteto decía, no nos afecta lo que otros dicen de nosotros, sino la opinión que tenemos sobre esas palabras. Si creemos que no somos lo suficientemente buenos, cualquier crítica reforzará esa creencia y reaccionaremos con ira. En cambio, si tenemos una imagen sólida de nosotros mismos, nada externo podrá perturbarnos. Recuerdo una etapa en mi vida en la que había ganado peso. Cada comentario sobre mi apariencia me hacía reaccionar con enojo. Me decía a mí mismo que era por la falta de respeto de los demás, pero la verdad era que estaba molesto conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo y cualquier observación externa solo confirmaba mis inseguridades. No era su opinión lo que me hería, sino la mía propia. La ira no venía de ellos.
provenía de mi inseguridad. Con el tiempo entendí que el problema no era la gente, sino mi falta de control sobre mí mismo. En lugar de gastar energía reaccionando con enojo, decidí tomar acción. Trabajé en mi salud, mi disciplina y mi mentalidad. Cuando lo hice, los mismos comentarios dejaron de afectarme porque yo había cambiado. La baja autoestima distorsiona nuestra percepción de la realidad. Creemos que los demás nos juzgan constantemente. Pero como recordaba Marco Aurelio, si algo externo te perturba, el problema no está en eso, sino en tu juicio sobre ello. Cuando alguien dice algo que te ofende, pregúntate, ¿por qué me afecta? Muchas veces es porque tememos que sea cierto o porque tenemos dudas sobre nosotros mismos. La ira es una reacción defensiva ante nuestras inseguridades. Al mejorar nuestra autoestima y tomar responsabilidad por nuestra vida, la ira pierde su poder sobre nosotros. Nos volvemos menos reactivos y más serenos porque ya no necesitamos demostrar nada a nadie, sabemos quiénes somos. Los estoicos enseñaban que la verdadera fortaleza no está en imponer nuestra voluntad a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. La ira es una señal de que algo dentro de nosotros aún no está resuelto. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos usar esos momentos como señales para identificar áreas internas que necesitan trabajo. Cada vez que sientas enojo por un comentario o situación, detente un momento y pregúntate si realmente es el comentario lo que te molesta o si hay algo más profundo detrás. Usa la ira como un espejo para entender qué aspectos de ti mismo aún necesitas trabajar. Cuando logras conocerte y aceptarte plenamente, la ira deja de ser necesaria. Ya no hay inseguridad ni miedo que proteger. Solo queda calma. Número 7. La importancia de vivir con propósito. Cuando no tienes un propósito claro, la vida se siente vacía y caótica. Despiertas cada día sin una razón real para moverte más allá de la rutina y esa sensación de vacío genera frustración. La falta de propósito convierte a las personas en seres irritables y reactivos. Cualquier inconveniente o obstáculo parece más grande de lo que realmente es porque no hay nada más importante en lo que enfocarse. Sin dirección clara, la mente se llena de ruido y desorden. En ese estado es fácil caer en la ira o el resentimiento. Los estoicos entendían que la clave para alcanzar paz mental es tener un propósito alineado con nuestros valores, algo que le dé sentido a nuestra existencia. Cuando vives sin un propósito definido, todo se convierte en una distracción. Te irrita el tráfico, te molestan las palabras de los demás o sientes que la vida es injusta. Pero cuando tienes un propósito claro, esas mismas cosas pierden importancia porque tu enfoque está puesto en algo mayor. Marco Aurelio decía, cada uno debe preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo realmente importante para mí? Cuando tienes claridad sobre estas respuestas, las pequeñas frustraciones dejan de controlarte. Ya no pierdes tiempo reaccionando ante cada provocación porque tu energía está concentrada en algo significativo. Recuerdo una etapa en mi vida donde me sentía atrapado en una rutina sin sentido. Vivía irritado porque no tenía un motivo real para levantarme cada mañana. Dejaba que las circunstancias dictaran mi estado de ánimo. Pero cuando encontré mi propósito, crear contenido significativo para ayudar a otros, todo cambió. Los problemas dejaron de parecer insuperables porque ahora formaban parte del camino hacia algo más grande. Los estoicos también enseñan que el propósito no se encuentra, se define. No debes esperar inspiración externa, debes tomar acción y buscar aquello que realmente te haga sentir vivo. Como decía Epicteto, cada persona tiene la responsabilidad de decidir qué quiere aportar al mundo. Cuando descubres tu propósito y trabajas en él, tu mente cambia. Disminuye la frustración porque ya no te preocupas tanto por lo incontrolable ni necesitas validación externa para sentirte bien contigo mismo. Vivir con propósito transforma tu perspectiva. Los problemas ya no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para crecer. Cada día tiene sentido porque contribuye a algo más grande. Cada acción importa. Si sientes frustración o reaccionas con ira fácilmente, pregúntate, ¿tengo un propósito claro? Dedica tiempo a encontrar aquello que te motive y te haga levantarte cada mañana con ganas de avanzar. Cuando tienes un propósito definido, todo lo demás se convierte en ruido de fondo. Número 8.
Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. El cerebro no está diseñado para reaccionar siempre de la misma manera. Gracias a la neuroplasticidad, podemos entrenarlo para responder de forma diferente a las situaciones que antes nos provocaban ira o frustración. La idea de que somos de cierta manera y no podemos cambiar es una mentira que nos contamos. El cerebro es flexible y, como un músculo, puede fortalecerse en ciertas áreas dependiendo de cómo lo entrenemos. Si cada vez que algo nos irrita respondemos con enojo, reforzamos esa conexión neuronal, haciendo que la ira se convierta en una reacción automática. Pero si aprendemos a responder con calma, con el tiempo esa será la nueva programación de nuestro cerebro. Cuando enfrentamos una situación que normalmente nos haría explotar, como un insulto, un contratiempo o una falta de respeto, tendemos a seguir el patrón habitual. Sin embargo, si conscientemente nos obligamos a responder de manera diferente, creamos nuevas vías neuronales. Al principio, esto puede sentirse forzado e incómodo, pero con la repetición, el cerebro comienza a aceptar esa respuesta como normal y eventualmente la calma se vuelve nuestra reacción automática. Recuerdo una vez en la que mi perro destruyó un objeto valioso para mí. Mi reacción habitual habría sido enojarme y alzar la voz, pero decidí hacer algo diferente. Respiré hondo y acaricié a mi perro. Aunque al principio sentí que estaba reprimiendo mis emociones, lo que realmente hacía era enseñar a mi cerebro que no todo requiere una respuesta de enojo. Repetí este ejercicio cada vez que mi perro hacía algo irritante y con el tiempo noté un cambio real. Ya no sentía esa explosión interna ni necesitaba contenerme porque mi cerebro había aprendido que esas situaciones no eran una amenaza. La neuroplasticidad demuestra que no estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones. Podemos redirigir nuestros impulsos y hacer que la calma se convierta en nuestra nueva normalidad. Cada vez que decidimos no reaccionar con ira, fortalecemos las conexiones neuronales asociadas con la paciencia y la ecuanimidad. Marco Aurelio decía, no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Este principio filosófico tiene respaldo científico. El cerebro cambia según lo que practicamos. Al principio, nuestra mente intentará volver a los viejos patrones porque son familiares, pero si somos persistentes, si cada vez que sentimos ira nos detenemos, respiramos y respondemos de manera diferente, veremos un cambio real. Un día nos daremos cuenta de que situaciones que antes nos hacían explotar ahora nos parecen insignificantes. Esto no significa reprimir la ira, significa enseñarle al cerebro que no hay razón para sentirla. El enojo es un hábito tanto como lo es la calma. Si alimentamos la ira, esta crece, pero si cultivamos serenidad, eventualmente se debilita y desaparece. No se trata de fingir, sino de reentrenar nuestra mente para funcionar de una manera más beneficiosa. Si queremos ser personas tranquilas y equilibradas, debemos practicarlo día tras día hasta que llegue el momento en el que la calma sea simplemente lo que somos. Número 9. El amor y la gratitud superan la ira. La ira es una emoción desgastante que consume nuestra energía y nos hace perder el control sobre nuestra mente. Sin embargo, dos fuerzas tienen el poder de disiparla, el amor y la gratitud. Cuando estamos atrapados en la ira es porque nuestra atención está enfocada en lo negativo, en lo que nos molesta o creemos injusto. Pero si dirigimos nuestra mente hacia lo que amamos o agradecemos, la ira pierde su poder. Esto no significa ignorar los problemas, significa dejar de darles energía. El amor nos conecta con lo esencial. Si estamos enojados con alguien, podemos preguntarnos, ¿prefiero ganar esta discusión o conservar la relación? Cuando amas a alguien, demostrar que tienes razón se vuelve secundario. La ira es egoísta, busca venganza o probar un punto. El amor busca comprender, construir y unir. Muchas veces reaccionamos sin pensar en situaciones triviales y terminamos dañando a quienes más queremos. Pero si recordamos lo que sentimos por ellos antes de dejarnos llevar por el enojo, nuestra respuesta cambia. La gratitud también es un antídoto poderoso contra la ira porque ambas emociones no pueden coexistir al mismo tiempo. Si algo nos molesta, podemos detenernos y pensar en 3 cosas por las cuales estamos agradecidos en ese momento.
nuestra salud, una persona especial o incluso aprender de esa situación, y veremos cómo cambia nuestra perspectiva. Marco Aurelio escribía sobre la fugacidad de la vida. Si hoy fuera tu último día con alguien amado, ¿realmente perderías tiempo enojándote? La gratitud nos recuerda que cada momento es valioso y que desperdiciar energía en ira no tiene sentido. Hace tiempo decidí hacer un experimento conmigo mismo. Cada vez que sentía ira o frustración me obligaba a pensar en algo por lo cual estuviera agradecido en ese instante. Al principio parecía forzado e irrealista, pero con el tiempo mi mente comenzó a hacerlo automáticamente. Un día alguien me habló con desprecio y mi primer pensamiento fue: estoy agradecido por tener salud. Ese simple cambio me permitió responder con calma sin alimentar el conflicto, no porque esa persona lo mereciera, sino porque yo merecía mantener mi paz. Los estoicos entendían que nuestras emociones no dependen de lo externo, sino de cómo decidimos interpretarlo. Si enfocamos nuestra atención en las injusticias o carencias, alimentaremos la ira, pero si elegimos centrarnos en lo bueno, en lo amado y agradecido, ésta desaparecerá. Epicteto decía: el secreto de la felicidad está en querer menos. Cuando practicamos gratitud entendemos que ya tenemos suficiente. No necesitamos reaccionar con enojo porque incluso los contratiempos son pequeños frente a todo lo positivo en nuestras vidas. No podemos evitar momentos tensos ni controlar las acciones ajenas, pero sí podemos elegir qué emociones queremos alimentar. Si cultivamos amor y gratitud diariamente, veremos cómo poco a poco nos convertimos en personas más serenas y menos propensas al enojo, no porque el mundo cambie, sino porque aprendemos a verlo desde otra perspectiva. Número 10. Establecer límites saludables. Si no estableces límites claros, permites que otros decidan cómo tratarte. Esto no significa ser conflictivo ni rechazar a los demás, sino definir hasta dónde llega tu paciencia, tu tiempo y tu energía. Cuando no pones límites, envías el mensaje de que está bien que te falten al respeto, te interrumpan constantemente o no valoren tu tiempo. Como resultado, la frustración crece, la ira se acumula y terminas agotado emocionalmente. Sin embargo, la responsabilidad de establecer esos límites no es de los demás, es tuya. Solo tú puedes decidir qué permites y qué no. Muchas veces evitamos poner límites por miedo a parecer egoístas o desagradables. Nos cuesta decir no porque tememos ofender a la otra persona o ser rechazados. Pero el verdadero problema no es decir no, sino no hacerlo cuando es necesario. Si alguien te interrumpe constantemente en el trabajo, un amigo solo te busca cuando necesita algo o un familiar te critica sin razón, aceptar ese comportamiento es una decisión que tú tomas. Séneca decía que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo nos posicionamos frente a ellos. Si permitimos que nos traten de manera inapropiada sin reaccionar, estamos dando permiso para que siga ocurriendo. Cuando alguien cruza un límite y no pones un alto, refuerzas ese comportamiento. Por ejemplo, si alguien te critica injustamente y no dices nada, esa persona asumirá que está bien tratarte así. Pero si con calma y firmeza aclaras que no aceptas ese trato, envías un mensaje claro: te valoras lo suficiente como para no permitir faltas de respeto. No necesitas ser agresivo ni discutir, basta con ser directo: no voy a tolerar este tipo de comentarios, mi tiempo es valioso, por favor respétalo o no me siento cómodo con esto. Estas frases simples pueden transformar una relación. Recuerdo una época en la que permitía que me interrumpieran constantemente. No importaba lo que estuviera haciendo. Si alguien quería mi atención, dejaba todo para responder. Al principio pensaba que eso me hacía una buena persona, pero con el tiempo me di cuenta de que solo estaba priorizando las necesidades de los demás sobre las mías. Me sentía frustrado y agotado, pero entendí que no era culpa de los demás. Yo nunca había puesto un límite. Un día decidí cambiarlo. Cuando alguien me interrumpía, simplemente decía: estoy ocupado ahora, hablemos más tarde. Al principio fue incómodo, pero poco a poco los demás entendieron que mi tiempo también era importante. Lo más sorprendente fue que no perdí ninguna relación significativa. Al contrario, empecé a sentirme más respetado. Los estoicos entendían que poner límites no es un acto de rechazo hacia los demás, sino de autorrespeto hacia uno mismo.
Epicteto decía que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No podemos evitar que alguien intente sobrepasar nuestros límites, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Si cada vez que alguien te trata mal lo permites en silencio, no estás siendo virtuoso, estás abandonando tu responsabilidad de proteger tu bienestar. Decir no es un acto de valentía porque demuestra que te conoces y te respetas. Establecer límites saludables no significa alejar a las personas. Al contrario, fomenta relaciones más sanas donde ambas partes saben qué esperar y que es aceptable. Muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que están cruzando un límite hasta que alguien se los comunica. No puedes esperar que los demás adivinen lo que te molesta, debes expresarlo claramente. Y si después de hacerlo siguen sin respetarte, entonces debes preguntarte si realmente quieres mantener a esa persona en tu vida. Cada vez que decides no establecer un límite por miedo al conflicto externo, eliges el conflicto interno. Prefieres sentirte incómodo contigo mismo antes que enfrentar una conversación difícil con otro. Pero evitar el problema nunca lo soluciona. Aprender a decir no sin culpa es una habilidad valiosa porque fortalece tu interior y protege tu paz mental. Poner límites no se trata de controlar a los demás, se trata de cuidar tu bienestar emocional y vivir con dignidad. Número 11. No todo merece tu atención. Cada día enfrentamos provocaciones, comentarios innecesarios y problemas insignificantes que intentan arrastrarnos al caos. Sin embargo, la mayoría de estas cosas no tienen importancia real. Nos desgastamos emocionalmente reaccionando a lo trivial, a lo que mañana será irrelevante. Vivimos en un mundo donde todos opinan, las críticas son constantes y los problemas menores pueden parecer grandes si no aprendemos a filtrar lo que realmente importa. La clave para mantener la paz mental es entender que no todo lo que sucede a nuestro alrededor merece nuestra energía. Cada vez que algo te moleste, detente un momento y pregúntate, ¿esto realmente importa? Dentro de un mes o un año siquiera lo recordaré. La mayoría de las veces, la respuesta será no. Sin embargo, nos dejamos llevar por la emoción del momento, sentimos la necesidad de responder, defendernos o reaccionar. Pero si observamos desde una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que muchas cosas son solo distracciones. Marco Aurelio decía que la tranquilidad viene cuando aprendemos a ignorar lo que no nos concierne. Si alguien te insulta en la calle, ¿realmente cambia algo en tu vida? Si un desconocido en redes sociales te critica, ¿tiene algún impacto real en quién eres? Gastar energía en cada pequeña provocación solo nos aleja de lo que realmente importa. Imagina que alguien hace un comentario grosero sobre ti, el impulso inmediato es responder, defenderte o demostrar que tienes razón. Pero, ¿qué ganas con eso? ¿Realmente vale la pena invertir tu energía en esa discusión? Un comentario no define tu valor, una crítica no cambia quién eres. Si reaccionas cada vez que alguien dice algo negativo sobre ti, estás entregando tu paz a cualquiera que decida provocarte. Epicteto nos enseñaba que no debemos ser esclavos de la opinión ajena. Si algo no contribuye a tu crecimiento ni cambia el curso de tu vida, entonces no merece tu atención. Muchas de las preocupaciones que cargamos ni siquiera son nuestras. Nos estresamos por lo que otros piensan, por problemas que no podemos controlar o por expectativas ajenas. Pasamos demasiado tiempo buscando aprobación o preocupándonos por situaciones que en realidad no afectan nuestra esencia. Cuando entiendes que tu energía es limitada, comienzas a ser más selectivo con lo que le das importancia. Esto no significa ser indiferente, sino saber diferenciar entre lo que realmente merece tu esfuerzo y lo que es solo ruido. Recuerdo una época en la que cualquier crítica me afectaba profundamente. Sentía la necesidad de explicarme y justificarme para demostrar que estaba en lo correcto. Pero con el tiempo entendí que eso era una pérdida de energía. Aprendí a observar antes de reaccionar y a preguntarme si realmente valía la pena responder. La mayoría de las veces, la mejor respuesta era el silencio, no porque no tuviera algo que decir, sino porque simplemente no era necesario. No todo requiere una respuesta, no todo merece un conflicto ni nuestra atención. Cada vez que decides ignorar lo irrelevante,
Estás protegiendo tu paz mental y entrenando tu mente para enfocarse en lo verdaderamente importante. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino controlar su respuesta ante él. Si alguien actúa con maldad o intenta provocarte, recuerda, tienes la opción de no responder. La fuerza no está en ganar cada batalla, sino en elegir sabiamente cuáles batallas valen la pena. Cuando filtras lo relevante, descubres que muchas preocupaciones se disuelven. La energía antes gastada en discusiones inútiles ahora puede usarse para construir, aprender y mejorar. No puedes evitar las críticas ni controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí puedes decidir si vale la pena dejar que eso afecte tu estado mental. Al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no ser dominado por aquello que no importa. Número 12. La importancia de separar los hechos de las creencias. Muchas veces sufrimos más por nuestras creencias sobre los hechos que por los hechos mismos. Vivimos atrapados en interpretaciones e historias que nos contamos sobre nosotros mismos y los demás. Sin embargo, la mayoría de estas historias no son reales, son solo creencias aceptadas sin cuestionarlas. Estas creencias pueden convertirse en el mayor obstáculo para nuestra paz mental. Los estoicos enseñaban que la clave para la tranquilidad es aprender a diferenciar entre lo que es un hecho objetivo y lo que es solo nuestra percepción del hecho. Cuando confundimos ambos conceptos, nos enredamos en emociones innecesarias como ira, tristeza o miedo. Si alguien nos dice, eres inútil, no es el comentario en sí lo que nos lastima, sino nuestra decisión de creerlo. El hecho objetivo es solo un conjunto de palabras pronunciadas, pero nuestra mente convierte esas palabras en una verdad absoluta. Tal vez tiene razón, ¿y si realmente soy así? De repente, una simple opinión se convierte en una carga emocional duradera. Epicteto advertía sobre este fenómeno: no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Si alguien nos critica, podemos verlo como una oportunidad para mejorar o como un ataque personal. La diferencia entre ambas respuestas radica únicamente en nuestras creencias. La mente humana tiene una habilidad asombrosa para crear historias negativas. No soy suficiente, no merezco esto, nunca podré cambiar. Lo peor es que creemos estas historias como si fueran hechos irrefutables. ¿Pero de dónde vienen? Muchas veces surgen de experiencias pasadas, palabras hirientes de otros o errores cometidos alguna vez y convertidos en etiquetas permanentes. Recuerdo una época en mi vida donde creía firmemente que no era lo suficientemente inteligente para lograr ciertas metas. No había pruebas reales de ello, simplemente alguien me hizo sentir así y yo decidí aceptarlo como verdad absoluta. Cada vez que enfrentaba un reto, esa creencia regresaba: no puedes hacerlo. Pero un día decidí cuestionarla. ¿Dónde está la prueba real de mi incapacidad? Me di cuenta de cuántas cosas había aprendido y superado antes. Esa creencia era solo una historia autoimpuesta. Al entenderlo, comencé a soltarla. Los estoicos practicaban la autodisciplina mental, examinaban sus pensamientos antes de aceptarlos como ciertos. Marco Aurelio aconsejaba preguntarnos ante cualquier pensamiento negativo: ¿es esto cierto? ¿Es realmente tan terrible como creo? La mayoría de las veces descubrimos que nuestras limitaciones son ilusorias. No somos las etiquetas impuestas ni estamos condenados por nuestras creencias pasadas. Para liberarnos debemos reconocer primero cuáles son esas creencias limitantes y luego cuestionarlas activamente. ¿Es esto verdad? ¿Tengo pruebas reales? Al reemplazarlas por versiones más realistas, damos pasos hacia nuestra libertad emocional. Separar los hechos de las creencias nos permite dejar atrás reacciones automáticas y vivir con claridad mental. Cuando vemos la realidad sin distorsiones autoimpuestas, encontramos paz interior. Esa paz siempre ha estado ahí esperando ser descubierta. Espero esta reformulación sea útil para ti. Número 13. Desarrollando una autoimagen saludable. Tu autoimagen no puede depender de la opinión de los demás. Si vives a través de los ojos del mundo, serás prisionero de su aprobación. Un día te elogian y te sientes invencible, pero al día siguiente te critican y te derrumbas. Esa inestabilidad es el resultado de construir tu valor en cimientos externos, en algo que no puedes controlar.
Pero cuando tu percepción de ti mismo nace del autoconocimiento y la aceptación, nadie puede arrebatarte tu paz. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza viene de mirar hacia adentro, de definir quién eres sin esperar validación externa. Solo cuando dejas de depender de lo que otros piensan, puedes empezar a vivir con verdadera libertad. El problema surge cuando nuestra autoimagen se forma en base a creencias impuestas. Desde pequeños, absorbemos opiniones, etiquetas y juicios que ni siquiera cuestionamos. Si alguien nos dice que somos tímidos, lo aceptamos. Si nos llaman fracasados, lo creemos. Pero, ¿cuánto de eso es realmente cierto? ¿Cuánto de nuestra identidad está construida sobre ideas que nunca analizamos? Marco Aurelio nos recordaba que debemos preguntarnos si lo que creemos de nosotros mismos es verdad o solo una historia que nos contamos. La clave está en el autoconocimiento, en observarnos sin filtros, sin ilusiones, sin autoengaños. Aceptar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, no desde la autocomplacencia, sino desde la honestidad. Cuando alguien te critica, la reacción automática es defenderte, sentirte herido o intentar demostrar lo contrario. Pero, ¿y si en lugar de eso te detienes y reflexionas? Si alguien dice que eres egoísta, en vez de reaccionar con enojo, podrías preguntarte, ¿es esto cierto? ¿Realmente actúo de esta manera? Si la respuesta es sí, entonces tienes una oportunidad de mejorar. Si la respuesta es no, entonces la crítica no tiene peso y puedes dejarla ir sin que te afecte. Epicteto enseñaba que no nos debe preocupar lo que dicen de nosotros, sino si lo que dicen es verdad. No es la crítica lo que nos daña, sino nuestra interpretación de ella. Si tu autoimagen es fuerte, las palabras de los demás pierden poder. Durante años, me preocupé demasiado por cómo me veían los demás. Me esforzaba por encajar, por ser aceptado, por cumplir con expectativas externas. Pero todo eso me alejaba de quien realmente era. No tomaba decisiones basadas en lo que quería, sino en lo que creía que debía hacer para ser aprobado. Y eso me mantenía en una lucha constante, porque nunca era suficiente. Siempre había alguien con una opinión distinta, siempre había algo que cambiar para complacer a otro. Fue cuando entendí que nunca podría controlar lo que los demás pensaban de mí que todo cambió. Dejé de esforzarme por encajar y empecé a preguntarme, ¿quién soy realmente? ¿Qué quiero para mí? Y en ese proceso, la necesidad de validación se fue desvaneciendo. La autoaceptación no significa conformismo. No es resignarse a ser como eres sin buscar mejorar. Es simplemente reconocer tu valor sin depender de factores externos. Cuando aceptas quién eres, con tus fortalezas y debilidades, con tus aciertos y errores, te liberas del miedo al juicio. No necesitas probar nada, no necesitas demostrar tu valía, porque ya la tienes. Y lo más poderoso es que, cuando dejas de buscar aprobación, te vuelves más auténtico. Las personas que realmente importan te respetan por quien eres, no por quien intentas ser. La verdadera libertad emocional llega cuando dejas de vivir en función de los demás y empiezas a vivir en función de tu verdad. No significa ignorar toda opinión externa, sino aprender a filtrar que realmente merece tu atención y que no. Si te conoces, si tienes claridad sobre tus valores y tu propósito, las críticas dejan de ser una amenaza. Vives con confianza, con tranquilidad, sin la necesidad de impresionar a nadie. No porque seas perfecto, sino porque ya no necesitas que el mundo valide tu existencia. Y en esa claridad, encuentras la paz que siempre estuvo dentro de ti. Número 14. La falacia de buenos y malos. Ninguna persona es completamente buena o completamente mala. Todos somos una mezcla de aciertos y errores, de momentos de lucidez y de momentos de debilidad. Pero la mente humana tiende a simplificar, a poner etiquetas, a clasificar a los demás como buenos o malos según lo que nos conviene o según nuestra experiencia con ellos. Sin embargo, esta forma de pensar es una falacia, una distorsión de la realidad que nos impide comprender la complejidad de los seres humanos. Cuando vemos a alguien solo a través de una etiqueta, dejamos de verlo como realmente es. Las acciones de una persona pueden ser justas o injustas, generosas o egoístas,
Pero reducir a alguien a una sola categoría nos impide entenderlo. Un individuo que hoy actúa con crueldad puede ser el mismo que mañana muestre compasión. Un hombre que ha cometido errores puede también hacer el bien. Marco Aurelio nos recordaba que debemos ver a los demás como lo que son, seres humanos falibles, condicionados por su historia, sus miedos, sus experiencias. Nadie es una sola cosa, nadie está completamente definido por sus mejores o peores momentos. Y cuando comprendemos esto, nos liberamos del juicio y de la carga emocional que viene con él. Cuando alguien nos trata mal, nuestro instinto es etiquetarlo como una mala persona. Pensamos que es injusto, que es cruel, que merece castigo. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a preguntarnos qué lo llevó a actuar así? No para justificar su comportamiento, sino para entender que nadie nace siendo malvado, que todos somos el resultado de nuestras experiencias y de decisiones. Epicteto nos enseñaba que no debemos juzgar a las personas solo por sus acciones, sino entender que cada uno actúa según su nivel de conocimiento y comprensión. Si alguien es irrespetuoso, tal vez es porque nunca ha conocido otra manera de relacionarse. Si alguien traiciona, tal vez es porque ha vivido con miedo toda su vida. No significa aceptar el daño, sino comprender que no siempre es personal, que muchas veces los demás actúan desde su propia confusión, no desde un deseo consciente de hacer el mal. En una sociedad, las personas reaccionan según su entorno y sus circunstancias. Un individuo puede ser amable con su familia y despiadado en los negocios. Puede ser generoso con sus amigos y frío con desconocidos. Pero estas contradicciones no significan que sea una mala persona, simplemente es humano. Todos, en algún momento, hemos actuado de maneras que no nos enorgullecen. Todos hemos cometido errores, dicho palabras que lastiman, tomado decisiones impulsivas. Si juzgamos a los demás con dureza, deberíamos aplicar el mismo criterio a nosotros mismos. Y si nosotros queremos ser comprendidos por nuestros momentos de debilidad, ¿por qué no hacer lo mismo con los demás? Cuando dejamos de etiquetar a las personas como buenas o malas, mejoran nuestras relaciones. Ya no reaccionamos con tanta frustración ante las fallas ajenas, porque entendemos que todos están en su propio proceso de aprendizaje. Nos volvemos más pacientes, más ecuánimes. No significa tolerar abusos o aceptar injusticias, sino aprender a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con ira. Marco Aurelio decía que, cuando alguien actúa mal, debemos preguntarnos si realmente esperábamos que fuera de otra manera. La gente actúa como puede, según lo que ha aprendido, según lo que su mente le permite ver. Si esperamos perfección de los demás, nos decepcionaremos constantemente. Liberarnos de esta mentalidad nos ayuda a encontrar paz interior. No sentimos la necesidad de castigar, de reaccionar con resentimiento, de dividir el mundo en aliados y enemigos. Nos volvemos más objetivos, más serenos, más capaces de manejar los conflictos con claridad. La verdadera fortaleza no está en juzgar a los demás con dureza, sino en comprender que todos estamos en el mismo viaje, en diferentes etapas, pero con el mismo destino, aprender y mejorar. Cuando entiendes esto, dejas de desgastarte con la conducta de los demás y te enfocas en lo único que realmente puedes controlar, tu propia evolución. Número 15. El proceso RIN para gestionar la ira. La ira es una emoción poderosa, pero no tiene que controlarte. Puede parecer un fuego incontrolable que te consume en el momento, pero si aprendes a manejarla con inteligencia, se convierte en una herramienta para el crecimiento en lugar de un arma de destrucción. El proceso RIN es una técnica que te ayuda a gestionar la ira de manera efectiva, sin suprimirla ni actuar de forma impulsiva. Es un método basado en la conciencia plena y la autorreflexión, algo que los estoicos ya aplicaban en su vida diaria, sin darle un nombre específico. A través de RIN, podemos observar nuestra ira sin ser arrastrados por ella, comprendiendo su origen y transformando su energía en algo positivo. El primer paso es reconocer que la ira está ocurriendo. No negarla, no reprimirla, sino darte cuenta de que está ahí. Muchas veces, cuando nos enojamos, reaccionamos sin pensar, como si estuviéramos en piloto automático.
Nos dejamos llevar por la emoción sin siquiera darnos cuenta de lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Pero sí, en el momento en que la ira aparece, haces una pausa y dices, estoy sintiendo ira en este momento. Inmediatamente creas una separación entre la emoción y tú. Marco Aurelio hablaba de la importancia de observar nuestras emociones como si fueran fenómenos externos, sin identificarnos completamente con ellas. Si puedes ver la ira como algo pasajero, como una reacción que surge pero que no define quién eres, ya has dado el primer paso para gestionarla. El segundo paso es permitir que la ira esté presente sin actuar sobre ella. Aquí es donde la mayoría falla, porque el impulso inmediato es reaccionar, defenderse, atacar o dejarse consumir por la emoción. Pero la ira en sí misma no es el problema, sino lo que hacemos con ella. Los estoicos entendían que no se trata de negar las emociones, sino de aprender a convivir con ellas sin permitir que dominen nuestras acciones. Si sientes que la ira crece dentro de ti, en lugar de resistir, simplemente obsérvala. No tienes que hacer nada con ella todavía. Respira, siente la energía en tu cuerpo, pero mantente presente. Séneca decía que el primer impacto de la ira es inevitable, pero lo que sigue después es una elección. Si puedes estar con la emoción sin actuar impulsivamente, ya tienes ventaja sobre ella. El tercer paso es investigar el origen de la ira. En lugar de quedarte atrapado en el enojo superficial, pregúntate, ¿de dónde viene realmente? Muchas veces, la ira es solo un síntoma de algo más profundo. Puede ser miedo, inseguridad, expectativas no cumplidas o heridas del pasado que aún no hemos sanado. Epicteto enseñaba que no son los eventos externos los que nos molestan, sino nuestras interpretaciones de ellos. Si alguien te interrumpe en una conversación y eso te enoja, tal vez no es solo la interrupción lo que te molesta, sino una creencia más profunda de que no eres respetado o valorado. Si puedes llegar a la raíz del problema, la ira pierde su intensidad, porque entiendes que lo que estás sintiendo tiene más que ver contigo que con la situación externa. El último paso es nutrir la parte interna que necesita curarse. Aquí es donde, en lugar de castigarte por sentir ira, practicas la autocompasión. No significa justificar el enojo, sino reconocer que hay una parte de ti que necesita ser atendida. Tal vez has estado reprimiendo ciertas emociones, tal vez hay una creencia limitante que te hace reaccionar de cierta manera, o quizás simplemente necesitas darte más espacio para procesar lo que sientes. Marco Aurelio decía que debemos tratarnos a nosotros mismos con la misma paciencia y comprensión que ofrecemos a los demás. No puedes eliminar la ira por completo, pero puedes aprender a gestionarla sin caer en la impulsividad. A medida que practicas este proceso, notarás que la ira pierde poder sobre ti. No significa que nunca más te enojarás, sino que, cuando lo hagas, sabrás exactamente cómo manejarla sin que destruya tu paz ni afecte tus relaciones. Aprenderás que la ira es solo una emoción pasajera, no una orden a la que debes obedecer. En lugar de actuar desde la reacción, actuarás desde la reflexión. Y en ese espacio de conciencia, encontrarás la verdadera libertad emocional. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe, hoy comienza mi mejor versión, soy estoico. Al hacerlo, reafirmas tu compromiso de vivir con más razón, calma y disciplina. No dejes que las emociones te controlen. Toma el mando de tu vida. Y con esto hemos llegado al final de este video de El Rincón Estoico. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de esta maravillosa familia estoica y activa la campana para no perderte ningún video. Esperamos que hayas aprendido todo el conocimiento estoico que te cambiará la vida y te mostrará los secretos de la filosofía de los sabios del pasado. No olvides dejarnos tu historia en los comentarios, además de comentar un soy estoico para saber que has llegado hasta aquí. Un saludo familia y nos vemos en el próximo video.